Hola Ian, soy tu tía Yali y hoy te voy a contar quién es Dios. Bueno, Dios es un señor que tiene muchos poderes y que puede hacer todo lo que él quiera. Es un señor mágico que decidió en una semana, es decir, 7 días, crear un mundo, ¿verdad? Aquí tenemos a Dios Todopoderoso que creó el mundo. En el mundo, que contiene agua, también creó las plantas, creó los animales y por último creó, a los animales, al hombre y a la mujer. Él estaba contento, él veía que todos eran felices, hasta que un día la gente se empezó a portar mal. Y entonces él decía, ¿cómo hago para que ellos entiendan que se tienen que portar bien? Entonces se le ocurrió un plan muy bonito. Se le ocurrió, de lo más profundo de su amor, mandar a su hijo Jesús a la tierra. Es decir, Dios mandó a su hijo Jesús con un mensaje de amor a la tierra. Pero entonces, ¿cómo llega Jesús a la tierra? O sea, Él es un hijo de un Dios, Él es todopoderoso. ¿Cómo llega a la tierra? Y entonces, a través de María era una señora que vivía en la tierra, era santa, se portaba siempre muy bien, era una señora recta. Y entonces una noche vino un ángel llamado Gabriel y le dio un mensaje diciéndole que Dios la había elegido para ser la madre de su hijo Jesús. Claro, ella no sabía el nombre ni nada. Eso fue después. Solo le dijo, mira, Dios te va a mandar a través del Espíritu Santo su hijo, el hijo de Dios. Entonces ella dio gracias y pasado el tiempo, o sea, en ese momento, se le posó sobre ella el Espíritu Santo y pasados los 9 meses, ella llevaba en su vientre el Hijo de Dios, el Mesías, que le decían en aquella época. María, bueno, que obviamente estaba muy contenta, ella estaba casada y estaba casada con José. Entonces, ¿qué pasa? En todo este tiempo, ella está embarazada, ¿verdad? Y llega la hora del parto y María da a luz a Jesús, ¿ves? María da a luz a Jesús junto a su esposo José en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es como una pequeña granjita donde estaban animales. Ve, mira, aquí hay una mula y aquí está el buey. Y por eso Jesús nace en un pesebre. Entonces, en todo esto, resulta que habían unos reyes llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, que les llegó el mensaje de que el Hijo de Dios había nacido. Pero ¿cómo iban a hacer ellos para encontrarlo? El mundo es muy grande y había muchas mujeres, inclusive muchas Marías. Entonces, ¿cómo iban a encontrar el Hijo de Dios? Y se guiaron por la estrella de Belén. Entonces viajaron un montón de tiempo para traerle regalos después del nacimiento de Jesús. Le trajeron regalos a Jesús, como oro, incienso, mirra, cosas que se le regalaban a los reyes, porque era el niño de Dios. Por eso se le dieron estas ofrendas. Entonces, bueno, Jesús nació, estuvo con su familia, con María y José, fue creciendo. Entonces, el niño Jesús
creció y se convirtió en hombre. Pero él jamás, o sea, él con todo y que era muy chiquito, ya él sabía y se acordaba del mensaje de amor que debía darle a los hombres sobre el mensaje de Dios, que decía que las personas se tenían que portar bien, que tenían que comerse toda su comida, que tenían que hacerle caso a las leyes de Dios, portarse bien con sus padres, portarse bien con sus hermanitos, con sus amiguitos y todo. Entonces no solo los niños, sino los hombres, los grandes. Entonces Jesús, a medida que fue creciendo, que se fue haciendo hombre, fue diciéndole este mensaje a sus amigos, amiguitos, que también se fueron convirtiendo en hombres. Y poco a poco, estas personas, estos hombres con los que hablaba Jesús, sus amigos, se fueron convirtiendo en sus seguidores. Es decir, para donde iba Jesús, siempre iban sus mejores amigos. Entonces, ¿por qué también la gente creía en el mensaje de él? Porque muchos decían, tú eres un mentiroso, ¿cómo vas a decir que eres el Hijo de Dios? Demuéstralo. ¿Cómo demostrar? ¿Cómo hacer creer a la gente que de verdad eres el Hijo de Dios? Entonces, él hizo milagros. ¿Cómo hizo milagros? ¿Qué son milagros? Milagros son cosas que con poderes mágicos solo las personas lo pueden hacer. Personas con muchos poderes, con muchas gracias de Dios, pues. Entonces, Jesús, aquí tengo 3 ejemplos de lo que Jesús hizo. Uno fue que en una aventura se fueron a seguir dando este mensaje a los niños, a mujeres, en otros pueblos, en otras ciudades, y entonces se fueron en un barco y esa tarde llovió, terrible, una tormenta que pensaban que el barco se iba a hundir y no sé qué, y le decían, bueno, Jesús, tú ayúdanos, que nos vamos a morir porque se nos va a hundir el barco. Y entonces Jesús le dijo a sus amigos, bueno, ¿ustedes creen en mí? ¿De verdad creen en mí y en mi Padre Dios? Y ellos le dijeron, sí, ¿qué tanto? Y entonces él les demostró que era el Hijo de Dios caminando por encima del agua. Sabes que si tú intentas caminar por encima del agua, ¡puf!, te hundes. Porque no tenemos esos poderes para caminar sobre el agua como Jesús. Entonces, él le demostró a sus amiguitos, bueno, a sus seguidores, a sus discípulos, que él tenía poderes. Otro día hubo una fiesta y en la fiesta se había acabado el vino y la comida y todo, y entonces sabían que Jesús estaba allí y le pidieron el favor si podía ayudar a resolver la situación. Entonces Jesús agarró y le dijo a los señores de la fiesta, llénenme estas jarras de agua y las convertiré en vino. Y entonces, y con sus poderes mágicos, con su poder divino, él convirtió el agua en vino. Y de un pan hizo una multiplicación de panes y de comida. Y entonces así le demostró a la gente que él podía hacer milagros. Y otro ejemplo que es muy bonito es de un muchacho que se acercó a él diciéndole que no veía, pues que era ciego, que él quería ver el mundo, que siempre soñó con ver el mundo. Entonces Jesús se acercó, le puso las manos en la cabeza, pidió a Dios que le devolviera la vista y con el poder de Dios, a través de Jesús, hizo que el muchacho que era ciego
pudiera volver a ver. Y así, estos eran testimonios de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Entonces, mucha gente constantemente se acercaba a él, le pedían consejos, les encantaba escuchar sus historias porque de siempre en sus historias contaba o daba consejos para portarse bien. Tanto que inclusive llegó a tener muchísimos amigos, pero tuvo 12 amigos que eran los que lo seguían para todos lados, eran sus más cercanos amigos. Se llamaron los 12 apóstoles, después posteriormente se le diría, eran sus discípulos y después se convirtieron en apóstoles. Entonces, una noche, él ya sabía, él tenía el poder de ver el futuro y él sabía lo que iba a pasar después, el día siguiente, por decir algo. Un día los reunió a todos y hizo una cena donde compartió pan y compartió vino. O sea, él partió el pan y lo repartió entre sus amigos y le decía que cuando él no estuviera, que lo recordaran, que hicieran este acto y lo recordaran siempre. Y del mismo modo agarró la copa de vino, bebió un poco y pidió que siempre hicieran estas cosas para honrarlo, pues para recordar siempre estos milagros que él hizo y recordar siempre los consejos que daba. Y bueno, así fue. ¿Qué pasa? Después de esta cena, que era la última cena que él tuvo con sus amigos, se corrió la voz en el pueblo de que Jesús estaba, pero así como tenía amigos, tenía enemigos, personas que no lo querían porque él hacía que las personas se portaran bien. Pero habían personas en ese pueblo que les interesaba que los hombres se portaban mal. ¿Por qué? Porque si se portaban mal, podían cobrarles impuestos, podían condenarlos a hacer cosas malas y entonces les convenía, o sea, esas personas querían que hicieran cosas malas. Entonces, como descubrieron que Jesús estaba allí, se lo llevaron ante Pilato. Pilato era el gobernador en aquella ciudad y les dijo que, mira, aquí la gente no te quiere. Mentira, en el fondo era esta gente que no lo quería y unos viejitos que eran de otras religiones y otras cosas que no querían a Jesús, porque decían que él era un embustero, que él decía solo mentiras y que quería llenarle la cabeza a la gente con mentiras. Entonces, hablaron con Pilatos y le dijeron, mira, tú tienes que mandar a matar a Jesús porque es una persona que nos va a hacer daño. Entonces hay que matarla. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Lo condenó a la crucifixión, es decir, lo mandó a morir, lamentablemente. Entonces Jesús le pusieron una túnica, le mandaron a llevar su cruz, que después, donde después moriría, en un monte por allá metido. Inclusive le colocaron una corona de espinas para hacerlo sufrir. Eso lo hicieron los guardias que estaban allí custodiándolo, pues. Entonces, lamentablemente, a Jesús lo cuelgan de una cruz y allí es donde muere. Él, desde siempre ya sabía que iba a morir, pero él se ofreció a morir como amor, o sea, por amor, para que todos nosotros pudiéramos estar libres de
pecado y estar libres de la maldad. O sea, Él vino para dejar ese mensaje de amor de que murió por nosotros. Si se fijan, está en una cruz. Algunas de sus mamás, yo no sé, pero hay personas que llevamos cruces y cadenitas, siempre recordando que Dios dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ir al cielo algún día. Entonces, la historia no termina ahí. Él se muere, pero como es hijo de Dios, al tercer día, Él resucita, es decir, Él vuelve a la vida, pero se va al cielo. Se va a ver a su papá, a ver a papá Dios, que está en los cielos, y a reencontrarse con Él. Mira, aquí están sus amigos, su mamá y sus amigos que ven cómo Él asciende al cielo. Y desde allí, Jesús siempre ha ayudado a los hombres a comunicarse con Dios, a pedir favores directamente a Dios. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a rezar, a orar, a pedirle a Dios que por favor nos dé mucha salud, nos dé vida, nos dé alimentos, nos dé, también debemos sentarnos a agradecer, a decir gracias Dios, gracias Jesús, por todo aquello que nos das a diario. Y así es como Jesús, que viene a la tierra, vuelve al cielo con su Padre. Y por último, en la misa está el sacerdote, que es el hombre que representa a Dios, a Jesús en este caso, durante la misa, para aquello que les comenté de que Jesús partió el pan y lo repartió entre sus amiguitos, y después pasó el vino y lo repartió entre sus amiguitos, y que hicieran eso para recordar los mensajes bonitos que Él trajo. Bueno, eso es lo que hoy en día vemos en la misa que hacen los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes son los mensajeros de Dios y de Jesús, de ese mensaje de amor y de paz, para que los hombres nunca olviden todo lo que Dios hizo por nosotros. Y así finaliza mi video con toda la respuesta, creo, de quién es Dios, quién vino y cómo pasó su tiempo aquí en la tierra. Así que espero que te guste el video, Ian, y que ahora hayas aclarado tu duda de quién es Dios, y si tienes alguna duda más, bueno, ya sabes, me puedes mandar un mensajito y te podré responder alguna duda que tengas. Un besito, se te quiere mucho.